El año 2020, ni qué decir tiene, que ha sido un año especial. Ha sido un año que no quisiéramos ninguno que se repitiese. Ha habido miles y miles de personas, de familias que han sufrido. Ha habido varios millones, no se sabe con exactitud cuántos, pero más de 4 o 5 millones de muertos. La pandemia en este país ha causado 500.000 de muertos. Imagínense qué tremendas cantidades, sobre todo cuando forma parte de nuestra familia, nuestros abuelos, nuestros padres. No puedo, cada vez que hablo, no puedo sino recordarme de los hermanos Longoria, que fueron miembros de mi iglesia en Lindsay durante 10 años y que murieron 3 hijos y el papá en esta pandemia. Ha destruido familias, pero también no solo familias, ha destruido negocios que nunca más van a poder salir adelante y ha destruido incluso las iglesias. A mí me complace ver este lugar casi lleno. Aquí caben muchas más personas y siempre se pueden comprar más sillas, ¿no? ¿Hay sillas todavía ahí atrás? Imagínense. Pero la estadística dice que muchas personas que asistían a las iglesias después de la pandemia como que se han desanimado y no van a regresar a las iglesias. Qué triste, ¿verdad? Cuando hay problemas, cuando hay crisis grandes, es cuando las personas sienten desánimo, sienten dudas, hay confusión. Es normal cuando eso sucede y no tenemos que extrañarnos que así sea. Y esto me trae a la mente cómo cuando estamos deprimidos, confundidos, a veces no percibimos correctamente la realidad de las cosas. Por eso escogí el versículo el pasaje de San Lucas capítulo 24, y quiero que lo abran en sus Biblias o en sus teléfonos, porque no vamos a pasar los textos en el proyector, porque yo me he dado cuenta con los años que cuando se pasa todo con el PowerPoint, la gente se distrae, anda mirando ahí, y cuando uno lo mira en la Biblia, después lo puede subrayar y hasta queda más grabado en la mente. Así que abramos en San Lucas capítulo 24, ya hemos leído varios versículos. Estos 2 discípulos, después de la muerte de Jesús, andan completamente desanimados, ¿no es así? Vamos a continuar en el versículo 15. Y sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Ok, paren, vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí. Estos están deprimidos, desanimados, confundidos, porque lo que esperaban de Jesús no se cumplió, según ellos. Por eso estaban tristes. Pero me llama la atención que por muy tristes que estuvieran, dice aquí que Jesús se unió a ellos, aunque ellos no lo reconocieron. Sabes que si tú estás desanimado, si estás pasando por una crisis, si estás triste, si no sabes qué hacer, cuanto más confundido estés, cuanto más sufriendo estés, Jesús no te abandona, Jesús también se acerca a tu lado, igual que se acercó con estos discípulos. Aunque ellos no lo conocieron, aunque tú tampoco te das cuenta, nunca estás solo. Cristo está contigo, aún en los peores momentos de tu vida. Y Jesús les pregunta, bueno, ¿qué pasa? Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no te has enterado de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, así como nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, ciertamente, y además de todo esto, hoy es el 3er día desde que esto ha acontecido. Es decir, ahora estamos completamente
decepcionados, puesto que nuestras expectaciones de lo que Jesús iba a hacer no lo ha hecho. Es más, lo crucificaron y está muerto. ¿Se puede caer en una depresión más profunda que esa? Pero fíjense lo que sucedió a continuación. Versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se puso a explicarles en todas las Escrituras lo referente a él. Fíjense, mis hermanos, el problema de estos discípulos es que no habían entendido bien lo que dice todas las Escrituras acerca de Cristo. Por eso la palabra que dice ahí, les explicó, en otras versiones dice, les comunicó. La palabra en griego es hermeneuo, que quiere decir les interpretó. Por eso hoy día las personas que estudian la interpretación de la Biblia se llama la hermenéutica. Esa es la misma palabra que usa aquí. Les interpretó lo que dice la palabra de Dios acerca de Cristo y de su ministerio. Pero ellos, como lo habían leído solamente superficialmente, no se habían dado cuenta de lo que de verdad decía. Entonces dice que él empezó a explicarles todo, desde el principio hasta el fin. Es más, dice, por ejemplo, en el versículo 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, en toda la escritura que ellos conocían, porque el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces dice, versículo 45, entonces les abrió la mente para que comprendiesen las escrituras. Let's see if this sinks in. Entonces les abrió la mente para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuándo? Cuando pudieron encontrar en todos los escritos de Moisés, de los salmos y de los profetas, lo que decían acerca de Cristo. Ese es uno de los problemas que nosotros hemos, o los errores, digamos, que hemos cometido, y es que no hemos encontrado a Cristo en nuestras doctrinas fundamentales. Todas las doctrinas son importantes, pero lo principal, lo que le da sentido a las doctrinas es Cristo. Y sin Cristo ninguna doctrina tiene sentido alguno. Vamos a ver la primera vista. Tengo solamente 3 slides. A ver cómo dice. He puesto en rojo casi lo más importante, no está en el original, esto está escrito por la señora White, y dice, el sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser comprendida y apreciada debidamente cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Os presento el magno y grandioso monumento de la misericordia y regeneración, de la salvación y redención, el Hijo de Dios levantado en la cruz. Este ha de ser el fundamento de todo sermón o discurso pronunciado ¿por quién? Por nuestros ministros. Así que ya sabe usted lo que tiene que averiguar, lo que tiene que ver para saber si un sermón es bueno o no. No importa lo bonito que hable el predicador, no importa esto, lo otro, que use palabras, olvídese de eso. Si Cristo no está en el fundamento, a la base, si Cristo no es la razón de ser de ese sermón, el sermón es incompleto. Le falta el ingrediente que le da sentido a todo lo demás.
A veces esto no quiere decir que nada más haya que mencionar a Cristo así de pasada en un sermón. No, no, no. Eso no es. Dice que está a la base, que es el fundamento. Es la verdad sin la cual las otras verdades no se pueden comprender. No tienen sentido. Porque todo lo que se escribió en la Biblia con anterioridad son tipos, son símbolos. Es más, hay otra cita, número 2, de un autor bien interesante, que yo creo que esta cita ya la he mencionado porque yo la he usado esta cita muchas veces. Dice, la Biblia es un libro de eventos y movimientos paralelos, de tipos y sus antitipos. El antitipo es el cumplimiento, es la explicación del tipo. Y dice que eso es lo que hace de la Biblia un libro de gran actualidad, desde el Génesis hasta el final de la historia humana. Uno de los grandes paralelos se encuentra en lo que se llama el movimiento del Éxodo del antiguo Israel y el Éxodo o la entrada en la Canaán celestial del moderno Israel. Es decir, la Biblia, para enseñarnos o para que podamos comprender los elementos o ideas abstractas, usa ejemplos, usa tipos, símbolos que nos ayudan a entender lo que todavía no ha sucedido. Por ejemplo, ustedes no han visto una maqueta, ¿no? Una maqueta es un rendering, ¿no? Una casa, por ejemplo, un edificio, y el arquitecto hace una maquetita pequeña así, se la presenta a usted. ¿Le gusta? Y usted ve la maqueta y entonces dice, bueno, así va a ser lo que todavía no es, lo que en el futuro será. Eso me ayuda a entender lo que va a venir en el futuro. Eso se llama, lo que está en el futuro se llama algo abstracto, que no se puede ni ver ni tocar. Por eso se llama abstracto, no es real. Y eso sucede en toda la Biblia, hermanos, en todo. Hay cosas que nosotros usamos cada día y le damos cosas reales que le damos un sentido abstracto para entender lo abstracto. Por ejemplo, ¿qué es la patria? ¿Qué es la patria de donde todos hemos nacido, que llevamos esa patria en nuestro corazón? ¿Cómo la simbolizamos? ¿Cómo lo puede usted explicar? Por eso se inventaron las banderas. ¿Una bandera qué es? Un pedazo de tela de diferentes colores, ¿verdad que sí? Eso es el tipo. Pero ¿qué es lo que representa la bandera? Representa la patria de uno, ¿no es cierto? Por eso usted nunca pisotearía una bandera, ¿no? Aunque algunos hippies las quemaban. Ustedes se acuerdan, los que tenemos más de 50 años nos acordamos de eso, ¿no? Pero es algo real que representa algo que no es real todavía, pero que llegado el día sí lo vamos a entender. Okay. Por eso, en nuestro afán de ser fieles a Dios y de comprender el plan de la salvación de Dios, tenemos que entender lo que son los símbolos, lo que son los tipos. Esta mañana se mencionó el tipo del santuario, que es el ejemplo ideal del plan de la salvación de una manera real que se podía ver con los sacrificios, etcétera, y con todos los muebles del santuario. Y cada mueble del santuario, empezando desde el altar que estaba en el vestíbulo, en el atrio, y siguiendo con la fuente del lavacro y entrando en el lugar santo con el candelabro y los panes y todo eso, cada cosa en el santuario representa ¿a qué? A Cristo. Cada cosa es Cristo, cada cosa del santuario. Pero las personas, como Cristo no había venido todavía, el Señor quería que entendieran cuál iba a ser el ministerio de Cristo. Entonces usó una maqueta, que era el santuario, en realidad una maqueta que se podía ver y tocar para que comprendieran lo que todavía estaba por venir, que era Cristo y su ministerio. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Por eso, el santuario es un ejemplo perfecto, pero hay muchos otros ejemplos. Primero, en Hebreos 1:1. Hebreos 1:1 dice el Señor, Cristo
Dios habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real. Es decir, Cristo es la palabra de Dios. Es decir, es la mayor expresión, la mayor revelación de cómo es Dios, es Cristo. Por eso, las cosas en el Antiguo Testamento eran símbolos, eran tipos que todas miraban hacia Cristo, enfocaban en lo que Cristo iba a hacer. Por eso, si nos entretenemos y nos concentramos en el tipo, pues perdemos de vista lo principal, que es lo que el tipo señala o hace que podamos comprender, que es el antitipo o la explicación del tipo. Y lo más importante es entender a Cristo. No dice en San Juan capítulo 17, miren hermanos, esto es otra de las cosas. Estoy yendo muy rápido porque empecé muy tarde, pero ustedes son muy amables y no van a irse nadie antes de que termine. San Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Cómo dice? De toda la Biblia, ¿qué es lo más importante? Pues ustedes saben, hay gustos para todo. Para mí lo más importante es esto, lo más importante es lo otro. Bueno, dice, esta es la vida eterna. Esto es lo más importante de todo. Y esto lo dijo Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso, hermanos, es que tenemos que a través de los símbolos y de los tipos conocer, descubrir y entender a Cristo para conocerlo, porque eso es lo más importante de todo. Cada cosa en el Antiguo Testamento tiene un simbolismo que enfoca siempre en la persona y en la obra de Cristo. Ahora, es interesante porque esto también se ve en una de nuestras creencias fundamentales que está en nuestro propio nombre, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo no quiero que ustedes me respondan porque yo ya sé la respuesta. Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué guardamos el sábado? ¿Por qué guarda usted el sábado? ¿Saben qué es lo que me va a decir? Yo ya lo sé. Porque hay que guardar la ley de Dios. Porque es un mandamiento de la ley de Dios. ¿Verdad que sí? Ahora, yo no digo que no, habrá alguna excepción, ¿verdad? Siempre alguna persona que está un poquito más, ha leído un poquito más y ha madurado en algunas de las doctrinas bíblicas. Este es otro asunto que pasa de la jubilación. Tengo que ver un poquito porque si no tengo la voz un poquito ronca. ¿Verdad, hermano Guillén? Que son cosas ya de nuestra edad. O también veo otro acá. O acá también. Oiga, mejor no miro. Ok. ¿Por qué guarda usted el sábado? Cuando usted le pregunta a una persona bautista, cualquier religión, ¿y usted por qué guarda el sábado? ¿Qué tontería eso del sábado? Y usted dice, no, porque es que hay que obedecer la ley de Dios. Y sí, hay que obedecer la ley de Dios, obviamente que sí, pero esa no es la razón principal por la que guardamos el sábado. Porque ¿sabe por qué lo digo esto? Y soy enfático al decirlo, hermano, y yo soy adventista de toda mi vida. Porque ninguno obedecemos correctamente. ¿O usted sí obedece correctamente? Mire, San Mateo capítulo 5. Si no quieren, no lo busquen porque vamos a perder mucho tiempo, pero yo se lo voy a leer. San Mateo capítulo 5. Dice, versículo 20. Dijo Jesús, está hablando Jesús. Yo os digo que si vuestra justicia, vuestra rectitud, en inglés lo dice muy bonito, your righteousness, si tu rectitud, tu obediencia, no supera la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Yo soy el primero que no me puedo comparar con los fariseos.
Los fariseos, ustedes saben que obedecían hasta el mínimo detalle, mínimo detallito. Hasta diezmaban el eneldo y el comino que se le pone a los frijoles a veces. Ellos lo contaban, 10 granitos, uno para el Señor. Yo no sé si lo contaban antes de molerlo, porque después de molerlo sería ya, necesitaban microscopio. Pero de alguna manera lo contaban. Hasta no llevaban un traje, un abrigo demasiado pesado, porque eso era llevar una carga en sábado, no se podía llevar cargas. Ustedes saben, esto lo hemos mencionado muchas veces. ¿Se puede usted comparar la obediencia suya con la de los fariseos? Aunque sea buena, nunca va a ser como la de ellos. Ellos le ganan, porque eran profesionales de la obediencia. Igual que los jugadores de fútbol. Yo les he contado esto porque para mí fue una sorpresa una vez que fui con mi cuñado a un partido de fútbol de los Raiders y él tenía un pase muy bueno que podíamos saludar a los jugadores mientras que estaban calentando y tal y cual. Óigame, eran gigantes. En la televisión uno no se da cuenta. Cuando uno lo ve en la televisión se ve normal. Son gigantes. Miden 6'5", 6'8", pesan 300, 400 libras. Están cuadrados. Es increíble. Y yo los miro, miraba yo así para arriba. Y alguno me quería dar high five y yo tenía que saltar. No llegaba. Y mi cuñado, que tiene sentido del humor, me dice, oye, ¿te gustaría? A él le gustan mucho los deportes. Dice, jugábamos a básquetbol, jugábamos a otras cosas. Claro, a fútbol, a soccer siempre le ganábamos nosotros, siempre le ganaba yo, pero me dice, ¿te imaginas lo que es jugar contra estos? Y pues no, ¿cómo va a ser? Son profesionales. Eso es lo que pasa con nosotros y la obediencia. ¿Usted cree que va a obedecer mejor que los escribas y fariseos? No. Entonces, fíjense ahora bien lo que es importante. Entonces, la obediencia no es lo más importante en el sábado, entonces. Ahora, no estoy diciendo que no haya que obedecerlo. Quiero estar claro, después no me van a poner que soy un hereje. No, hermanos. Estoy diciendo que hay que obedecerlo, pero la obediencia no es lo más importante en el sábado. Miren, Éxodo 20, vengan, que esto todos lo sabemos de memoria. Éxodo 20, versículo 8. A ver si, esto lo sabemos de memoria. A ver si yo lo leo bien o ustedes me corrigen. Acuérdate del día del sábado para dejar de trabajar. A ver. No dice para que descanses o para que no vayas a trabajar, dice así. ¿Para qué razón dio el Señor el sábado? ¿Y qué quiere decir santificarlo? Apartarlo para el uso de la adoración y la alabanza a Dios. Ese es el sentido del sábado, principalmente. Pero claro, para poder santificarlo tienes que dejar de trabajar. Eso es obvio, ¿no? Para irse uno de vacaciones tiene uno que dejar de trabajar, normal. Pero dejar de trabajar no es lo más importante. Lo más importante es lo que usted hace con ese tiempo que no trabaja. Por eso dice, es para santificarlo, para adorar al Señor y para darle la alabanza por lo que Él es, por lo que representa Cristo. Miren cómo dice, vamos a ver si nos entendemos mejor. Vamos a ir ahora a Éxodo capítulo 16. Vamos a ver esto para que lo entendamos bien. Miren, el Señor, la primera vez en la Biblia que se habla del sábado como día de descanso semanal es en Éxodo capítulo 16. Abran ahí en Éxodo 16. No es en Génesis, nunca se habla del sábado como día semanal de descanso. No se habla de eso. La primera vez está en Éxodo 16, cuando el Señor les da el maná y entonces les dice que no tienen que recoger el maná el día del sábado, porque el sábado es un día para adorarlo y alabarlo a Él. Entonces le dicen, no cojan la comida ese día. Es más, si son tan avariciosos y recogen la comida, pues se les va a echar a perder. No había refrigeración en aquella época.
y con el calorón del desierto, imagínense. Entonces dice ahora el Señor, miren qué razón da el Señor, que no está muy clara en español, en inglés está mejor traducido. Yo tengo traducciones de la Biblia de todas las versiones, tengo como no sé cuántos, 30 o más diferentes versiones. Y cada una, algunas son más fieles al original y otras menos, ¿verdad? Unas las hacen para que se entienda mejor, otras, en fin. Miren lo que dice el Señor. Capítulo 16, versículo 29. Miren lo que está diciendo Moisés hablando de parte de Dios. Mirad que Jehová os dio el día de sábado. Ok, y miren cómo dice ahora. Y por eso, porque os dio el día de sábado, ahora, por eso, os da el pan para 2 días. Me llama la atención porque en inglés lo traduce mejor. En inglés dice, Jehová os dio el día del sábado. Therefore, por eso, por tanto, Jehová os da comida para 2 días. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el sábado es también un recordatorio, un símbolo de que Dios es el que nos provee de la comida y de las cosas necesarias para nuestra vida. Es más, eso fue tan importante que después en el versículo 34 y 35, le dice el Señor a Moisés, a Aarón, que ponga un poco de maná en un recipiente de plata o de oro y que lo guarden en el santuario como un recordatorio de que Dios es el que nos provee de todo lo que necesitamos. El sábado, en primer lugar, es símbolo, es un tipo de la provisión que Dios nos da. Y el Señor nos lo ha mostrado de 1000 maneras de que Él provee a todos los que fielmente guardan el sábado. Porque el sábado, como digo, es un símbolo de la provisión que Dios nos da. Por eso yo nunca he visto a nadie que por guardar el sábado y por mantenerse fiel al Señor haya caído en la ruina o esté en problemas. El Señor provee siempre a sus hijos fieles. Yo les he contado mi historia, pero por si hay alguien que no la sabe, lo voy a contar otra vez, brevemente. Cuando yo tenía 16 años, yo trabajo desde que tenía 14 años. He trabajado en muchas cosas, pero también iba a la escuela. Y cuando tenía 16 años, me emplearon en una compañía en Zaragoza, la ciudad donde yo vivía, una compañía grande, como unos 100 empleados o más, y porque yo escribía a máquina. Ustedes saben que hoy día los jóvenes usan los dedos así para textear, ¿verdad? Y antes, igual que ahora los adultos tienen que ir así, con el teléfono, antes los que no sabían escribir a máquina tenían que ir así en la máquina, pero yo, pues gracias a Dios, sabía escribir a máquina bastante rápido. Entonces, uno de los exámenes que me hicieron fue para la entrevista que yo escribiera a máquina. Entonces, él dice, ok, me dice el jefe, te voy a dictar unas frases y entonces a ver cómo lo escribes. Y entonces me dictó una carta comercial, querido señor nuestro, tal y cual, esto, y yo, y él dice, ya lo había escrito yo rápido, y se impresionó y me dio el trabajo. Entonces trabajé con él, pero yo era adventista. Yo era miembro activo en la iglesia y yo tenía que guardar el sábado, porque el sábado hay que guardar, hay que obedecerlo, no hay duda de eso. Pero hay que saber por qué uno lo tiene que obedecer. Entonces me dice, yo digo, bueno, tengo que guardar el sábado y tengo que decírselo. Pero mi fe no era muy fuerte en aquella época, así que empecé a trabajar el lunes y dije, bueno, mañana martes. Y llegó el martes, bueno, el miércoles. Después el miércoles, bueno, el jueves, el viernes, y ya llegué el viernes. Y dije, bueno, hoy ya sin duda se lo voy a decir. Pero pasó mediodía, las 3, las 4, las 5, suena la campana, ya nos vamos a ir. Y dije, no se lo he dicho, pero tengo que decírselo. Así que hice, como dicen en mi tierra, de tripas corazón. Y le hablo, ¿está en su oficina don Emilio? Se llamaba don Emilio. Sí, estoy aquí, ¿qué pasa? Digo, no quiero hablar con usted. Ok, vente, aquí estoy. Así que yo voy por el pasillo, ya las piernas temblándome.
En aquella época se trabajaba los sábados también. Así que voy allá, llamo, pasa. ¿Qué quieres? Digo, mire, es que le quería simplemente decir que mañana, sábado, no voy a venir a trabajar. Y se queda mirando y dice, ¿qué pasa? ¿Estás enfermo? No, estoy bien. ¿Que vas a un funeral? ¿Cuál es el problema? Digo, no, nadie se ha muerto. Entonces, ¿qué pasa? Y yo dije, bueno, es que yo soy adventista del séptimo día y yo guardo el sábado porque es lo que dice la Biblia. Y se me queda mirando así, los 2 segundos más largos de mi vida. Y me dice, ¿por qué no me lo has dicho antes? Ya tenía yo ganas de tener un empleado adventista. Yo no me caí porque estaba detrás de la pared. Y me dice, porque el mejor empleado que he tenido yo en toda la vida de esta compañía ha sido un adventista. Y claro, yo pensé, bueno, pues ahora sí que tengo que dar yo buen ejemplo. ¿No es cierto? Y le digo, bueno, ¿y quién era ese adventista? Le dije, porque en Zaragoza éramos pocos, ¿no? Y me dice, se llama un tal Octavio Morera. ¿Y saben quién era Octavio Morera? Además de ser maestro de escuela sabática de mi clase, era el director del coro de la iglesia. Y fíjense, años después, cuando estuvimos hace como unos años en Zaragoza, lo vimos todavía ya el pobrecito ahí, pero todavía se acordaba y yo le dije, gracias a ti, me diste un ejemplo buenísimo que diste a toda esa compañía. Mire, ese hombre era tan bueno, me dijo don Emilio, después de que ya me recuperé yo del susto, dice, ¿sabes qué? Te tengo que descontar el sábado, las horas que no vas a trabajar, te las tengo que descontar, así que vas a cobrar menos. Y yo, pues no hay problema, está bien. Dice, pero mira, para que cobres igual te voy a aumentar el sueldo para que no lo notes. ¿Vale? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Y les podría contar, esto lo cuento porque me sucedió a mí, pero les podría contar cientos de historias en los que Dios ha provisto lo que se necesitaba y más a aquellos que han sido fieles en la observancia del sábado. Pero recuerde, no es guardar el sábado nada más. No es dejar de trabajar, eso cualquiera lo puede hacer, ¿no es cierto? Puede uno descansar el lunes, martes, miércoles, jueves, bueno, algunos descansan toda la semana, pero, ¿me entiende? Se puede descansar cualquier día, ¿no? Pero ¿por qué es el sábado? Porque el sábado es un símbolo de la provisión de Dios, número 1. Número 2, Éxodo 20, 2 páginas más adelante, versículo 11. Esta es una pregunta que el Señor hace, pero Él mismo no la hace, pero Él mismo la responde. ¿Por qué hay que guardar el sábado? Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ella. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Porque Él es mi creador. Porque Él es el que me ha hecho a mí, el que me formó en el vientre de mi madre. Él lo dice la Biblia, ¿no? Por tanto, el sábado, además de ser un símbolo de que Dios es el proveedor, es un símbolo de que Dios es mi creador. Y claro, si es mi creador, quiere decir que Él es mi dueño, que yo le pertenezco a Él. Por tanto, las decisiones morales y éticas que yo tomo no están basadas en lo que dice la gente o la moda o lo que es politically correct, están basadas en lo que me dice mi dueño. Mi creador. ¿Se dan cuenta qué importante es que entendamos eso? Ok, rápidamente. Deuteronomio capítulo 5. Aquí se llama Deuteronomio porque es la repetición de la ley. Deut quiere decir 2 en griego. Nomos quiere decir ley, la repetición de la ley. Y dice en el capítulo 5, de nuevo repite la ley de Dios, pero con una pequeña modificación. Mire lo que dice ahora en el versículo, después de decir 6 días trabajarás, harás toda tu obra, etc. Y ahora dice, versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día del sábado.
¿Me siguen, hermanos? ¿Por qué razón? Para que descanse porque estás muy cansado. No, hermanos. El sábado no es para descansar. El sábado es para alabar a Dios y adorarlo. ¿Por qué? Primero, porque es nuestro proveedor, porque es nuestro creador. Y ahora dice aquí, añade aquí en el versículo 15 otra razón. Porque es mi redentor, el que me liberó, el que me redimió de la esclavitud, en este caso, de la esclavitud de Egipto, en nuestro caso, de la esclavitud de la ignorancia, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de los vicios, de la esclavitud de tantas otras cosas como hay en la vida. Pero hay más. Vengan conmigo ahora a San Mateo capítulo 11, uno de los versículos más bonitos de toda la Biblia. San Mateo capítulo 11. Vamos a leer en el versículo 28. Y esto es algo que les va a encantar, hermanos. Yo cuando lo descubrí, me encantó. Dice Jesús, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Saben cuál es la palabra descansar que usa el Señor aquí? ¿Qué es la palabra en hebreo que quiere decir descanso? ¿Sábado? Lo que pasa es que esto está escrito en griego y la palabra griega es anapausis, que es la misma palabra que se traduce del original hebreo en sábado. En otras palabras, si esto estuviera traducido literalmente, debería decir, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados y yo os daré mi sábado. Y esto no se trata de descanso físico, de dejar de trabajar, porque mire lo que dice, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis el sábado para vuestras almas. Es lo que dice literalmente. Lo que pasa es que está traducido así porque está traducido en el griego anapausis, que es la palabra que en hebreo es Shabbat, sábado. Es decir, que Cristo está diciendo, el sábado es también un símbolo de que Cristo me da la paz que mi alma necesita. La paz que me ha quitado la depresión, la ansiedad, el estrés y los problemas de la vida. La paz de Cristo. Por eso dice, venid a mí todos y yo os daré mi sábado, mi descanso. Por eso, hermanos, resumiendo, vamos, porque el sábado es símbolo de la provisión, de que Dios es el proveedor. Es símbolo de que Él es el creador, mi creador, porque es símbolo de mi redentor, de que me liberó del pecado y de la maldad. Y ahora es también el que me da la paz que mi alma necesita. Pero todavía hay uno más. Rápido, hermanos. Hebreos capítulo 4. Hebreos, después de Tito, viene Hebreos. Y voy a leer en el versículo primero el 1 y el 2, porque si no leemos estos dos versículos no vamos a entender el resto, ¿ok? Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, fíjense bien, el original de entrar en su sábado, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, no han entendido lo que es el reposo de Dios, el sábado de Dios no lo han entendido. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos, pero la palabra que oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ok, ¿saben de lo que está hablando aquí? ¿A quién se refiere, a quién va escrita esta epístola? A los hebreos, a los judíos. ¿Qué eran lo que hacían los judíos? Guardaban el sábado de una manera estricta, pero no entendían por qué. Y entonces está diciendo aquí, a ellos se les dio la promesa del reposo de Dios, del sábado de Dios, dice versículo 1, aún la promesa de entrar en su reposo, de entrar en su sábado.
pero algunos de vosotros no lo han alcanzado. Y dice, ¿por qué? Porque aunque les había anunciado el Evangelio, la buena nueva, como a ellos, pero la palabra que oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, no lo entendieron. Lo tomaron literalmente, pero no entendieron el significado. Y entonces, ahora miren cómo dice el versículo 9. Por tanto, fíjense, ¿estaban los hebreos, los judíos, acostumbrados a guardar el sábado? Sí. Pero fíjense cómo dice, por tanto, queda un sábado para el pueblo de Dios, queda un reposo para el pueblo de Dios. En inglés lo traduce mejor porque no dice reposo, dice sábado. Hay un sábado para el pueblo de Dios, un sábado para el pueblo de Dios. Y ahora miren cómo dice, versículo 10, porque el que ha entrado en su sábado, en su verdadero sábado, también él mismo ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿De qué obras se está refiriendo? De las obras que los judíos, los fariseos, hacían porque querían ganar la salvación por la manera tan estricta como obedecían a todo. Y esos nunca entraron en su reposo. Por eso el sábado, semanalmente, nos recuerda que podemos descansar de nuestras obras, pero no es descansar del trabajo, de las obras para alcanzar la salvación, porque la salvación es un don que Dios nos ha dado. Último texto, vamos a acabar ya, hermanos. Levítico capítulo, vamos a ver dónde está este, Levítico capítulo 16. Esta es la fiesta más importante de todas las que hacían los judíos, y aún hasta hoy día muchos todavía lo hacen, lo celebran. Es lo que se llama en hebreo el Yom Kippur. Yom quiere decir día, Kippur, día de la expiación. En otras palabras, día del perdón. El Yom Kippur, el día más sagrado de todos los que se hacían en Israel. Y en ese día, ustedes saben, se ofrecían varios sacrificios, un becerro, un macho cabrío, 2 machos cabríos, un cordero, etcétera. Todo eso se hacía. Y entonces la diferencia es que cuando un israelita traía el sacrificio, el corderito para ser sacrificado, era por su pecado, ¿ok? Personal. Pero el día de la expiación, el Yom Kippur, era para los pecados de todo el pueblo, no solamente de una persona. Es decir, era el día en el que todo el pueblo era purificado de cualquier pecado o error que hubieran cometido. ¿Okay? Miren cómo lo dice, versículo 16, capítulo 16, versículo 16. Después de explicar cómo había que hacer los sacrificios, dice, así purificará el santuario, es decir, limpiará el santuario, ¿a causa de qué? De las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y ahora, versículo 31. Porque en este día, versículo 30, dice, se hará expiación por vosotros, etc. Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y ahora dice, en español está mal traducido de nuevo. Créeme que nosotros usamos esta Biblia Reina Valera, pero no es que sea la mejor traducción. Miren cómo dice, día de sábado es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Okay. En inglés dice día de un sábado, solemn Sabbath, un sábado solemne, dicen algunas versiones. En español hay otras versiones que también dice sábado solemne. Pero ¿saben cómo dice en el original? A ver, Vicky, ¿me pones la siguiente vista? Esto sí que es extraordinario, hermanos. Miren cómo lo dice en el original en hebreo. Miren, lo voy a ver acá. Miren cómo dice. No sé si se ve suficiente porque hice la fotocopia del libro, pero hice una foto del libro. Miren cómo dice. Está hecho primero en hebreo. ¿Ve? Este es en hebreo. Ahí está en inglés, la traducción transliterado. Dice en inglés, será un sábado, un descanso solemne de sábado. Pero mire cómo dice en hebreo,
un Shabbat, esa es la palabra Shabbat, sábado, Shabbatón. Un sábado, sabatón. Y en la Biblia de Jerusalén, miren cómo dice. Dice, será para vosotros día de descanso completo. Un sábado completo. Un descanso total, completo. Me gusta la palabra sábat, sabatón. Sabadazo. Un sabadón, ¿no? No decimos así en español el superlativo, un sabadón. Es decir, el sábado más extraordinario y más grande. En otras palabras, el descanso más grande y extraordinario que una persona pueda recibir. Que es decir, sus pecados son completamente erradicados y perfectos. Y el Señor no te mira a ti, sino que mira a Cristo en tu lugar. Por eso, mis hermanos, yo me emociono cuando veo esto, porque ustedes saben qué triste es. Y yo descubrí estas cosas después de tiempo, porque para mí el sábado no era un día bonito, no era un día hermoso. Yo no sé cómo era para algunos de ustedes o para los jóvenes, niños. Yo estaba deseando que el sábado terminara. Yo soy honesto, yo me confieso. Yo estaba deseando que acabara el sábado para hacer cosas de aquí, para ir aquí, allá. Yo me imagino que hoy día no había pizza en mi época. Hoy día yo me imagino que los niños están deseando que acabe el sábado para ir a comer pizza, ¿no? Domino's o para lo que sea. ¿No es cierto, hermanos? Para mí era un día difícil, porque era un día aburrido, porque no entendía lo que es el sábado. Pensaba solamente que era un día para no trabajar. Pero de acuerdo a lo que hemos visto, hermanos, no es para no trabajar. Obviamente no hay que trabajar, claro que no, pero esa no es la razón por la que Dios nos lo dio. Dios quería que semanalmente, cada semana, tuviéramos un recordativo o un recordatorio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho? Vamos a ver si ya nos acordamos. 1, es nuestro proveedor. Número 2, es nuestro creador. Número 3, es nuestro redentor. Número 4, es el que nos da la paz que nuestra alma necesita. Y número 5, es el que nos perdona, nos limpia, nos da la salvación completamente gratis, por su gracia, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, regresando a lo que empezamos, San Lucas capítulo 24. Miren cómo dice lo que pasó después de que Cristo les enseñase lo que decían de Él en todas las Escrituras, en Moisés, los profetas y los salmos. Miren qué es lo que dice. Dice en el capítulo 24 de San Lucas de nuevo. Y se dijeron, versículo 32, y se dijeron el uno al otro, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Cuando uno entiende la palabra de Dios y entiende lo que cada doctrina y cada verdad dicen acerca de Cristo, debería de pasarnos lo mismo que les pasó a ellos, arder nuestro corazón. Y dice en el versículo 45, entonces les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras. Y eso, hermanos, es lo que yo oro al Señor y deseo para cada uno de ustedes y de mí, que el Señor continúe abriéndonos la mente para que entendamos cómo es la palabra de Dios y cuál es el carácter de amor de nuestro Salvador Jesucristo, y descubrirlo en cada palabra, en cada parábola, en cada milagro, en cada tipo o ejemplo o símbolo que hay en la Biblia, porque es solamente cuando descubrimos a Cristo que todas las otras doctrinas tienen sentido. Y eso es lo que yo oro por cada uno de ustedes en esta mañana. Amén.